El pasado 16 de mayo se publicó el decreto que reforma, deroga y adiciona la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones que anteriormente no eran consideradas prioritarias en las políticas públicas. En el primer año de la pandemia, la ansiedad, la depresión y el síndrome de estrés postraumático aumentaron 25% según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué plantean dichas reformas para su atención? ¿Qué novedades establece en materia de prevención de adicciones? Acompáñanos a conversar con el diputado por Morena, Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bienvenido, diputado Emanuel Reyes Carmona. Gracias por estar acá. Me da muchísimo gusto saludarte, estimada Estelita. Gracias por tu invitación para poder hablar de un tema tan innovador y tan necesario para nuestro país. Aquí estamos listos. Muchas personas hablaron de trastornos de ansiedad, depresión tras la pandemia, pero antes ya había un problema. ¿De qué tamaño es el problema, dado que por primera vez, bueno, no por primera vez, pero sí es una de las pocas reformas que por unanimidad es votada en la Cámara? Como bien tú lo mencionaste, las cifras del INEGI nos dicen que por lo menos 1 de 4 mexicanos padecerán de alguna enfermedad en materia de salud mental durante su vida y que 2 de cada 10 solamente son atendidos. Entonces el problema ha sido en incremento y ello significa que después de la pandemia por el COVID-19 incrementaron de manera severa los problemas, los trastornos entre la sociedad mexicana. Y por supuesto que esta reforma que se presenta desde finales del 2017 cobra una importancia muy grande y además de haber sido analizada en varias ocasiones, discutida con organizaciones de la sociedad civil, llevada al Senado de la República, después regresada a la Cámara de Diputados, pues cobra una importancia todavía más grande en tiempo de pandemia. Y por supuesto que ya no podía esperar más. Por eso es que avanzamos y entró en vigor el día 16 de mayo. La salud mental estaba desde luego en el catálogo de enfermedades de la Secretaría de Salud, pero no tenía esta prioridad que le da la reforma. Es correcto, pero no estaba visibilizada como un grave problema. Si bien es cierto, existían hospitales psiquiátricos de atención para enfermos mentales, lo que sí es cierto es que no estaba reconocido en el nivel primario y secundario de atención a la salud. Y lo que hoy garantiza es la visibilidad del problema, pero además también romper estigmas, romper cualquier tipo de fobias y poder incorporar la salud mental como una garantía al interior del propio sistema de salud mexicano. Sí, esto es importante, el tema de romper estigmas. Cambia no solamente la visión que pueda tener la sociedad sobre la salud mental o las adicciones, sino un modelo de atención. ¿Se plantea esto en la nueva ley? Es correcto. Lo que nosotros queremos reconocer es primeramente un grave problema que hoy existe entre las y los mexicanos. En este tenor no se trata de llenar los hospitales psiquiátricos de enfermos, sino más bien reincorporarlos a la vida económica, a la vida social, incorporar el modelo comunitario y familiar, que desde las comunidades, desde los municipios se puedan atender los problemas de salud mental. Y por ello incorpora la posibilidad de que haya promotores de la salud, que haya trabajadores sociales, que haya psiquiatras, que haya psicólogos y también que las y los enfermeros estén capacitados para poder reconocer, pero además también para poder atender los problemas de salud mental desde las pequeñas clínicas, desde las unidades clínicas muy pequeñas, que desde ahí se atienda en la atención primaria y si resulta más grave, pues entonces que se canalice a los hospitales generales. Ya si el problema es grave y no se puede atender ni en la primaria ni en la secundaria, entonces sí tendría que ser turnado a un hospital de tercer nivel, es decir, a los hospitales psiquiátricos. Un modelo más integral, más multidisciplinario, también planteado a nivel nacional. Así es, y además que respeta los derechos humanos, que es informado, que es con la conciencia y con la autorización del paciente, es decir, de ninguna manera se viola o se violenta los derechos humanos, sino más bien reconoce los derechos inclusive de aquellos enfermos de algún padecimiento en salud mental. Este tema del internamiento es interesante lo que plantea también las reformas y las adiciones, porque hay ahora un consentimiento, o sea, no se pueden internar de manera forzosa, ¿hay un consentimiento? Así es, por supuesto. Lo que nosotros queremos dejar en claro es abandonar ya el modelo asilar del siglo pasado, donde los familiares abandonaban
a aquel paciente en los hospitales psiquiátricos y nunca más volvían. Lo que nosotros hoy queremos reconocer es también los derechos del paciente a poder ser incorporado en la vida laboral y productiva. Las comisiones de derechos humanos han sin duda aplaudido estas reformas, pero hay algunas otras organizaciones que piensan que podría recaer más la responsabilidad cuando se plantea un modelo comunitario en las familias, un poco como decir, aquí yo lo atiendo, pero se hace cargo la familia del paciente. ¿Es así o no es así? Fíjate que a pesar de que había ya el anuncio de varias organizaciones de la sociedad civil que iban a presentar acciones de inconstitucionalidad, afortunadamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció a favor porque hay un análisis profundo que está pegado a las normas internacionales y ello conlleva que efectivamente se está garantizando el derecho a decidir de cada uno de los pacientes. Lo que queremos es de que no solamente sea endilgado el problema al sistema de salud, sino que también sean corresponsables los familiares, que también se involucren en la rehabilitación del enfermo. De eso se trata. Sí, pero no de dejar, yo lo atiendo en una atención básica y se los dejo después. Vaya, el modelo también plantea que eso es importante, el seguimiento de los casos. Correcto, debe de ser integral, se le tiene que dar un seguimiento y para eso el sistema de salud tiene que, a través del método progresivo, poder garantizar que los especialistas en atención a la salud mental puedan estar garantizados en los hospitales o en las clínicas. Por eso el modelo pues tiene que ir creciendo, tiene que ir avanzando, no es de la noche a la mañana, estamos en la construcción, se necesitan muchas cosas y para allá vamos. Qué buen punto, porque la ley plantea acceso universal, igualitario, gratuito, en fin, y eso requiere infraestructura técnica y, por supuesto, profesionales de la salud mental. Claro, y uno de los más grandes retos que tenemos como Cámara de Diputados es justamente aprobar un presupuesto que pueda garantizar la posibilidad de que se habiliten los espacios, que se habilite la infraestructura para poder atender a todos los enfermos con algún padecimiento. Y creo que en eso vamos a construir durante el 2022 y también durante el 2023. Sí, entre 2013 y 2021 se asignó en promedio apenas el 2.3% del presupuesto de la Secretaría de Salud a la salud mental. ¿Hasta dónde va a llegar? Porque la ley, lo repito, ha sido bien recibida en general, fue aprobada por unanimidad, pero eso requiere recursos. ¿Hasta dónde van a plantear un incremento en el presupuesto? Todo lo que sea necesario para poder fortalecer los servicios de atención primaria. Y aquí tenemos que reconocer que si nosotros fortalecemos desde la base este asunto de salud pública, también podemos evitar muchos problemas como las adicciones y como la inseguridad que hoy se vive en nuestro país. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Entonces, creo que los recursos van a estar garantizados para esta discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2023. Entonces, tiene que garantizarse un especialista médico en toda clínica, por muy lejana que esté, de la ciudad. Ahí tiene que haber un especialista que pueda atender los problemas de salud mental. Con todo y el tema de la austeridad, o sea, ¿lo van a lograr? ¿Tienen confianza en que lo van a lograr? Por supuesto, porque por un lado vamos a desahogar esos hospitales que habían adoptado el modelo asilar y se va a fortalecer la atención primaria, se va a reconocer, se va a visibilizar. De eso se trata, de que no se quede en el aire todos aquellos mexicanos o mexicanas que tienen algún problema de ansiedad, de depresión, que se reconozca desde ahora. Suicidio, que es un grave problema. Por supuesto, vamos a resolver, es un problema de salud pública. Vamos a resolver de fondo muchos problemas. Creo que es lo que más le conviene a nuestro país. Bien, ahora la ciudadanía ha mirado con indolencia el tema de la salud mental. Hablabas de la corresponsabilidad de la sociedad, de mover estigmas, de quitar estigmas. Esta reforma plantea temas de divulgación, de campañas para poder hablar de temas que se han mantenido ocultos. Efectivamente, tenemos que fortalecer no solamente el modelo de salud, sino también tenemos que fortalecer el modelo educativo. Y ello conlleva un cambio de paradigma, un cambio cultural. El poder visibilizar, el que la gente entienda que el ser enfermo de salud mental no significa que estoy loco o loca, sino más bien todo lo contrario. Se trata de fortalecer y de poner de pie a la sociedad mexicana a fin de poder lograr los mejores resultados. De lo que se trata
es de poder generar un estado de bienestar para todas y todos. ¿Qué plantea específicamente? ¿Campañas de concientización? Lo digo con relación a la participación de la sociedad, de la ciudadanía. El origen del proyecto es que se fortalezca la atención primaria a través de los promotores de la salud. Ello conlleva que haya un trabajo permanente con las comunidades que rodean a los centros de salud, a las clínicas, que se esté platicando con la gente, que se esté detectando estos problemas y que sean atendidos y que además se les dé un puntual seguimiento. ¿No será de la noche a la mañana? No. ¿Cuándo crees, Manuel, que esto que podríamos ver realmente que tenemos un modelo que cambió, que se rompió el paradigma, que hubo un cambio de paradigmas, en fin, que todo esto se va a integrar? Hay muchos retos en materia de salud, pero creo yo que en materia de salud mental y adicciones, al final del sexenio podríamos ver ya resultados positivos para poder generar un cambio de paradigma y por consecuencia dar resultados positivos, disminución en las cifras y garantizar la atención efectiva en enfermedades de salud mental. Sí, otro tema que trae la Comisión de Salud que tú presides es el tema de la eutanasia, si bien como en todos los temas que causan debate y que a la sociedad le interesan mucho, ustedes abren audiencias públicas, en fin, eso va a tomar un largo tiempo. Además ya tenemos ley voluntad anticipada, en fin, mucha legislación previa. ¿Creen que en ese sentido, en esta legislatura se verá algún cambio importante? Sí, yo creo que sí. Nosotros estamos realizando parlamentos abiertos, estamos realizando foros de discusión, justamente con la UNAM, con el programa de ética y bioética, a fin de poder garantizar escuchar a toda la sociedad civil y poder construir una propuesta, un proyecto legislativo que pueda garantizar la posibilidad de tener la opción de la eutanasia, sobre todo para enfermos que se encuentran en una etapa terminal. No de tercera edad solamente. No, de ninguna manera. Que sea una opción, que no sea una obligación por parte del Estado, sino más bien que el Estado pueda garantizar esta posibilidad. Conocemos y hay registro de enfermos que se encuentran en una fase terminal en su enfermedad que piden a gritos la eutanasia. Sin embargo, no está todavía legalizada. Entonces, en eso estamos trabajando, estamos construyendo un proyecto muy atractivo y vamos a seguir discutiendo a fin de poder lograr los mejores resultados y que todas y todos sean incluidos, que nadie se quede fuera. Unanimidad en las reformas que hoy nos ocupa de la Ley General de Salud, salud mental, pero la de la eutanasia sí podría causar mucho debate. Ahí podría haber controversia con los liberales y con los conservadores, pero lo que se trata es de poder encontrar un punto intermedio. Afortunadamente, en el tema de salud mental y de adicciones, estas reformas avanzaron por unanimidad, porque además lo cierto es de que de todos los grupos parlamentarios había ya iniciativas y resultaba una necesidad del Poder Ejecutivo. Entonces creo que todo se conjuntó y resultó en un proyecto legislativo para beneficio de todas y de todos los mexicanos. Por eso es muy poco cuestionado por parte del legislativo, no así de las organizaciones de la sociedad civil o de la propia sociedad en general. Pero yo creo que al paso del tiempo van a terminar por entender los grandes beneficios que ello implica. Muy bien. Diputado Manuel Reyes Carmona, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Delta. Todas las veces que me invites aquí vamos a estar con muchísimo gusto. Mil gracias. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Y vamos, por cierto, a ver qué dicen las redes sociales sobre este tema. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Ruta ADN 40.